Muy buenas noches, amigos presentes. Es para mí un privilegio estar con ustedes en esta noche y tener así la oportunidad de dirigirme a ustedes en esta conferencia apocalíptica sobre el fin del siglo, a la cual le pondremos como tema la profecía en cumplimiento, así como ha sido anunciada en la prensa o periódico. La profecía en cumplimiento, hablando de la profecía o profecías del fin del siglo. En San Mateo capítulo 24, verso 1 en adelante, el Señor recibe una pregunta muy importante de sus discípulos. Ahora, esto aconteció en esta ocasión que narra la Biblia. San Mateo capítulo 24, verso 1 al 3 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y en San Mateo capítulo 13, versos 30, veamos aquí, verso 30, cuando los siervos le dijeron al Señor, al dueño de la propiedad: ¿quiere que arranquemos la cizaña? Él dijo: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y explicando esta parábola, en el verso 37 de este mismo capítulo 13, dice Jesús: respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. La profecía
en cumplimiento. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para cada tiempo, a través de la historia de la raza humana, encontramos que se ha cumplido la profecía correspondiente para cada edad, para cada generación, para cada dispensación. Y encontramos que todo lo que ha ocurrido a la raza humana desde el Génesis hasta el Apocalipsis estaba profetizado. Porque dice la Escritura, no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Por esa causa encontramos que la profecía bíblica contiene todos los eventos mayores que estarán siendo realizados en medio de la raza humana. La profecía bíblica contiene toda obra que Dios ha de hacer a través del tiempo. Encontramos que en la profecía bíblica está lo que Dios hizo en el pasado y también está lo que Dios hará en este tiempo presente y también está lo que Dios hará en el futuro. Por esa causa dice el apóstol San Pedro que la palabra profética es más segura que cualquier otra cosa. La palabra profética es tan importante que dice San Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 19 en adelante, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es la profecía. Es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, hasta que el día esclarezca. Y la profecía no ha venido por voluntad humana, sino por inspiración del Espíritu Santo a estos profetas que Él envió y también usó en diferentes ocasiones. Por esa causa, la Escritura dice, como Dios ha dicho, así Él hará. ¿Por qué? Porque Él, antes de hacer alguna cosa, primero lo habla, lo revela a alguno de sus profetas en alguna edad o en alguna dispensación, en alguna generación. Lo revela a ese profeta y ese profeta luego lo habla al pueblo y luego lo escriben y queda impreso para la humanidad, para que así, cuando Dios realice lo que Él prometió, esté la Escritura profética hablando de ese evento divino. Ahora, miren ustedes a través de la raza humana. Dios le había dicho a Abraham que su simiente, su descendencia,
estaría presa, esclava en una tierra ajena y estaría allí siendo oprimida por 400 años. Pero luego Dios los libertaría. Dice así Génesis capítulo 15, verso 13 en adelante. Verso 12 en adelante dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ahora vean ustedes, Abraham todavía no había tenido un hijo. Abraham estaba sin simiente, pero Dios le dijo que tendría una simiente y que su simiente, su descendencia, sería esclava en una tierra ajena. ¿Dónde estaba entonces la simiente de Abraham? En sus lomos. Pues dice la Escritura, dice San Pablo en la carta a los hebreos, que cuando Abraham pagó los diezmos a Melquisedec, también Leví diezmó a Melquisedec, porque estaba en los lomos de Abraham. Y todavía ni siquiera Abraham tenía un hijo. Ahora, la simiente de Abraham estaba en sus lomos y ya la palabra profética estaba siendo hablada con relación a la simiente de Abraham, con relación a la vida, a la trayectoria de la simiente de Abraham, a las cosas que se cumplirían en la trayectoria de la simiente de Abraham, que es materialmente o terrenalmente el pueblo hebreo. Esa es la simiente terrenal de Abraham. Ahora, vean ustedes, ya Dios está hablando acerca de las cosas por las cuales pasaría ese pueblo. Y así aconteció cuando vino a existencia ese pueblo. Pero luego encontramos que estuvo allí en Egipto 400 años la descendencia de Abraham siendo esclavizada. Y Dios, cuando se cumplió el tiempo, descendió al monte Sinaí y llamó a Moisés, el cual estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Y Dios le dijo a Moisés, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él le respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de Abraham,
yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor de sus exaltores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Ahora vean ustedes, Dios descendió a la tierra, al monte Sinaí, y se le apareció a Moisés y lo llamó para el cumplimiento de la profecía correspondiente para aquel tiempo, para que sí, lo que Dios le habló a Abraham de la liberación del pueblo hebreo se cumpliera, porque era la profecía correspondiente para aquel tiempo, la cual tenía que ser cumplida. Allí estaba el pueblo en el cual se tenía que cumplir, y allí en el monte Sinaí, viendo la columna de fuego a Dios en esa luz, en esa nube de fuego, allí estaba Moisés, el profeta mensajero, para ser el instrumento de Dios para la liberación del pueblo hebreo, en el cual Dios cumpliría su promesa. Ahora vean ustedes que cuando llega el tiempo para el cumplimiento de la profecía, se tiene que cumplir. Tiene que estar ahí el pueblo en el cual se va a cumplir, y tiene que estar ahí el mensajero al cual Dios va a usar para el cumplimiento de esa profecía. Tiene todo que estar en la tierra en ese tiempo para cumplirse la profecía. Miren cómo todo ocurrió. Moisés fue al pueblo hebreo, le habló al pueblo, el pueblo creyó, y luego fue con Aarón y los ancianos de Israel a Egipto, o al rey o el faraón de Egipto, y no creyeron. Como Dios le dijo, ellos no van a creer. El faraón no va a querer dejar ir a mi pueblo, sino con mano dura, o sea, por la fuerza. Y por la fuerza significaba Dios trayendo aquellas plagas que estaban señaladas para ese tiempo, porque Dios los libertaría a los hebreos con mano fuerte, y utilizó a Moisés para manifestar su mano fuerte. Dios colocaba en la boca de Moisés la palabra profética de las plagas que tenían que venir. En cada ocasión Dios le decía a Moisés: di que venga tal plaga, y Moisés iba al faraón: vendrá tal plaga sobre Egipto, y aparecía esa plaga. Y así
vinieron todas las plagas sobre el pueblo egipcio. Encontramos que era la palabra divina, la palabra profética en la boca de Moisés, hablando existencia a aquellas plagas, porque nadie puede crear sino Dios por su palabra. Era la palabra eterna y creadora de Dios colocada en la boca de un hombre, en la boca de Moisés, para así cumplirse la profecía correspondiente para aquel tiempo. También podemos ver en los días de Jesús, la profecía mesiánica de la primera venida de Cristo tenía que ser cumplida. Por esa causa Jesús nació en aquel tiempo. Por esa causa Jesús se crió y creció en medio del pueblo hebreo. Y a los 29 años y medio fue bautizado por Juan el Bautista. Y allí comenzó una nueva dispensación. Y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, aquella columna de fuego que le apareció a Moisés, descendió sobre Jesús cuando Juan el Bautista lo bautizó. Juan dijo: yo no lo conocía, pero el que me mandó a bautizar me dijo: sobre aquel que tú veas al Espíritu Santo descender en forma de paloma y permanecer sobre él, ese es él. ¿Quién? El Mesías, al cual Juan el Bautista le estaba preparando el camino. Pues la escritura profética para aquel tiempo señalaba que vendría uno que le prepararía el camino al Señor, y luego vendría el Señor. Malaquías capítulo 3, verso 1 en adelante dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Por esa causa vino Juan el Bautista preparándole el camino al Señor Jesucristo. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. El ángel del pacto, aquella columna de fuego que le apareció a Moisés, aquella luz más fuerte que el sol, que le apareció en aquella zarza ardiendo. El ángel del pacto vendría, pero vendría primero Juan el Bautista preparándole el camino. Ahora, cuando fue bautizado Jesús, descendió sobre Jesús aquella columna de fuego, aquel pilar de fuego, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y habitó en Jesús de Nazaret. Por esa causa, Jesús, cuando recibió la pregunta de Felipe: muéstranos al Padre y nos basta, o la petición de Felipe, Jesús le dice: tanto tiempo hace, Felipe, que estoy con vosotros y todavía no me has conocido. ¿No sabes que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre estaba morando en Jesús de Nazaret. La columna de fuego estaba morando en Jesús de Nazaret. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob estaba morando en carne humana. Por esa causa, a través del profeta Isaías, hablando acerca de la venida del Mesías, dijo que sería Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios vestido de carne humana, Dios vestido de ser humano. Ahora, todo esto fue así. ¿Por qué? Porque la profecía tenía que cumplirse para aquel tiempo. Porque Dios no hace nada si primero no es profetizado por sus profetas.
Y para eso Dios coloca esa palabra profética en la boca de sus profetas. Y luego Dios cumple lo que está profetizado, porque es su palabra. Y la palabra profética revela, señala lo que en el programa divino se va a llevar a cabo. Ahora, hemos visto cómo la palabra profética se cumplió en el tiempo de Moisés y cómo fue dada a Abraham y se cumplió en el tiempo de Moisés. Luego también hemos visto cómo la palabra profética de los profetas que hablaron de la primera venida del Mesías se cumplió en Jesús de Nazaret. Y luego encontramos la palabra profética que habla del fin del tiempo, del fin del siglo. A través de la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos las profecías que hablan del fin del tiempo o fin del siglo. Y eso es lo que se tiene que cumplir en este tiempo final. Eso es lo que Dios estará realizando en este tiempo final. La ciencia, la religión, la política, la sociedad, la humanidad completa está muy preocupada porque han descubierto que el calendario tiene 7 años de atraso. Ha sido publicado en Europa y en diferentes lugares de América. Y eso nos lleva a nosotros al año 2000. Han publicado, estamos viviendo en el año 2000. Eso significa que estamos en el fin del siglo, en el último año del siglo XX, que estamos también en el último año del 6º milenio, pues el ser humano lleva en este planeta Tierra 6.000 años aproximadamente. Y de acuerdo a este descubrimiento de 7 años de atraso del calendario, nos coloca en la actualidad en el año 2000. 2000 años de Cristo para acá y 4000 que ya tenía la humanidad, son 6000. Estamos viviendo en el fin del 6º milenio, en el fin del milenio, del 6º milenio, y también en el fin del siglo XX. Y la humanidad se pregunta, ¿qué acontecerá en el fin del siglo? ¿Qué cosas Dios estará haciendo en el fin del siglo? ¿Y qué acontecerá en el comienzo del próximo siglo? ¿Qué acontecerá en el próximo siglo y en el próximo milenio? ¿Qué cosas Dios tiene para nosotros en el próximo milenio? ¿Y qué cosas tiene en el fin de este 6º milenio y fin de este siglo XX? Pues Él no tiene otra cosa sino lo que la palabra profética dice que Dios tendrá. Porque Él no hará nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Y está aquí en su palabra, en la palabra profética, en la profecía bíblica, está todo lo que Dios hará en el fin del siglo y también lo que hará en el próximo milenio.
y próximo siglo. Ahora, para el fin del siglo, veamos lo que dice el Señor, de lo cual ya hemos leído, pero daremos una lectura rápida. Él dice: la siega, o sea, la cosecha, es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Ahora, la siega o cosecha, la cizaña va a ser recogida y va a ser echada en el fuego. Dice: de la manera como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. De este siglo del cual él habla, no del fin del siglo en el que él vivió, sino del fin del siglo en donde la palabra profética se cumplirá. Sigue diciendo: así será en el fin de este siglo. La cizaña será recogida y echada en el fuego. Ese es el fuego de la gran tribulación, en donde los juicios divinos caerán sobre la raza humana. Ese lapso de tiempo está señalado como la gran tribulación y son 3 años y medio en donde Dios estará tratando con el pueblo hebreo la segunda parte de la semana número 70, en donde Él estará revelándose al pueblo hebreo, pero para el pueblo gentil estará derramando sus juicios divinos. Siendo así, la cizaña echada en el fuego, porque los reinos de este mundo terminarán y pasarán a ser de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dice: y enviará el Hijo del Hombre sus ángeles. El ministerio de sus ángeles es el ministerio de Moisés y Elías, el ministerio de los 2 olivos, el ministerio de Zacarías capítulo 4 y de Apocalipsis capítulo 11. Ese ministerio, al aparecer, señala, muestra al pueblo que hemos llegado al fin del siglo. Cuando aparece el ministerio de Moisés y Elías, el ministerio de los ángeles que realizan la cosecha, la siega, hemos llegado al fin del siglo del cual habló el Señor Jesucristo, que la cizaña sería recogida y echada al fuego y el trigo sería recogido y colocado en el alfolí de Dios. También en San Mateo capítulo 13, verso 47 en adelante, también nos habla el Señor Jesucristo del fin del siglo y dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los buenos, y los echarán a los malos en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora vean ustedes, para los malos el juicio divino vendrá. Para los malos la sentencia es que serán echadas en el fuego, serán echados a la gran tribulación, donde será el lloro y el crujir de dientes. Si quieren tener una idea de lo que será ese tiempo para los malos, ese tiempo para la cizaña,
que representa a los hijos del malo. Miren ustedes aquí, en Malaquías capítulo 4, verso 1 en adelante dice: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Esto dice para los malos. ¿Pero qué? Para los buenos, para los hijos de Dios, para los escogidos. Dice más: a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Para los buenos, para los hijos del reino, los hijos de Dios, nacerá el sol de justicia, nacerá la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en una nueva dispensación, para alumbrar el entendimiento de todos los hijos de Dios, del trigo de Dios, que son los hijos de Dios, para así recibir las bendiciones de Dios para el fin del tiempo y para el glorioso reino milenial. Ahora podemos ver cuáles son algunas de las profecías que tienen que estarse cumpliendo en el fin del siglo. Estas son profecías para el fin del siglo, y nosotros estamos en el fin del siglo. Ver el ministerio de Moisés y Elías, el ministerio de los ángeles del Señor, llamando y juntando a sus escogidos con gran voz de trompeta, es ver que estamos en el fin del siglo, del cual dijo Jesús que la humanidad experimentaría el cumplimiento de esas promesas. Ver en este tiempo final a los escogidos de Dios siendo recogidos con un mensaje es estar viendo el cumplimiento de la profecía del fin del siglo. El Señor Jesucristo dijo en San Mateo capítulo 24, verso 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Ver el recogimiento de los escogidos con el mensaje de la trompeta final, el mensaje del evangelio del reino, es ver la profecía en cumplimiento. En este tiempo final, en el fin del tiempo, de parte de Dios, tenemos la profecía en cumplimiento. Y eso es lo que nosotros necesitamos ver en este tiempo final, porque ahí es donde está la bendición de Dios para los escogidos de Dios. Y ahí también es donde está el juicio y el fuego que quemará la cizaña. Donde en la profecía en cumplimiento. Todo está escrito y hemos llegado al fin del siglo para ver la profecía en cumplimiento. Los escogidos verían la profecía en cumplimiento. La cizaña no verá la profecía en cumplimiento, y esto le va a acarrear grandes juicios divinos. Le producirá la gran tribulación con el fuego que quemará la cizaña. Ahora, siempre el juicio divino cae sobre una persona
una ciudad, una nación o un continente cuando no pueden ver el cumplimiento de la profecía para ese tiempo. Miren ustedes, en los días del Señor Jesucristo, el pueblo hebreo no pudo ver el cumplimiento de la profecía mesiánica en Jesús de Nazaret. Y esto le causó al pueblo hebreo los juicios divinos. Porque los juicios divinos no vienen sin un motivo, como tampoco las bendiciones divinas no son recibidas y no vienen sin un motivo. En San Lucas capítulo 19, verso 41 en adelante, dice así: cuando llegó Jesús cerca de la ciudad, Jerusalén, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Cuál fue el motivo? No conoció el tiempo de la visitación divina en carne humana al pueblo hebreo y a Jerusalén en aquellos días, por cuanto no conoció la profecía en cumplimiento en la persona de Jesús de Nazaret, donde se estaba cumpliendo toda promesa mesiánica de la primera venida de Cristo. Vean ustedes que cuando Dios cumple su palabra, su profecía, el que no la ve, no la entiende, entonces lo que le viene es el juicio divino. Pero aquellos que la pueden ver, la pueden entender, pueden ver la profecía en cumplimiento, entonces le vienen las bendiciones de Dios. Vean ustedes, en una ocasión Jesús de Nazaret, en San Mateo capítulo 13, verso 11 en adelante, dice de la siguiente manera, y quiero leerlo. Y respondiendo Jesús, les dijo: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido, no es dado. Y luego en el verso 16 de este mismo capítulo 13 de San Mateo, dice Jesús: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Que desearon ver los justos, y los profetas desearon ver lo que Dios le había revelado a ellos. Desearon ver la venida del Mesías. El profeta Isaías profetizó acerca de la venida del Mesías. Él dijo que sería Emmanuel, Dios con nosotros. Él dijo que la Virgen concebiría y daría a luz un niño, y ese niño sería Emmanuel, y también sería Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese sería el Mesías. Y ellos desearon ver la venida del Mesías, pero no la vieron excepto en sus sueños y visiones. Pero aquí los apóstoles están viendo la primera venida del Mesías. Ellos están con el Mesías, ellos están creyendo en el Mesías,
Ellos están viendo la profecía cumplida en Jesús de Nazaret con la promesa mesiánica hecha una realidad. Por esa causa, cuando Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos decían, unos dicen que tú eres Elías, otros que Juan el Bautista, que ha resucitado, otros dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo, el Mesías, el ungido, que vio Pedro vio la profecía mesiánica cumplida en Jesús de Nazaret. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Vean ustedes, la bienaventuranza está en ver, en recibir el cumplimiento de la profecía para el tiempo en que uno vive. De otra manera, la persona, aunque tenga ojos, está ciega. Como dijo el Señor, aquí mismo en la lectura que habíamos tenido, dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumplen ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Ahora vean, una persona puede tener ojos y teniendo ojos no ver lo más importante que tiene que ver en ese tiempo, no ver el cumplimiento de la profecía divina que corresponde para ese tiempo. Por más que esa persona haya obtenido bienes de esta tierra o conocimientos humanos, con todo y eso está ciego, es ciego ante la presencia de Dios, ciego a lo que Dios está realizando, ciego a la profecía en cumplimiento. Por esa causa fue que el Señor Jesucristo le dijo a aquellos fariseos y saduceos y doctores de la ley, vosotros ciegos, guías de ciegos, si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo o en el hueco. Ellos tenían ojos, pero estaban ciegos espiritualmente a la profecía mesiánica en cumplimiento en la persona de Jesús de Nazaret. Y nosotros en este tiempo final en el cual vivimos, no podemos estar ciegos a la profecía en cumplimiento en el fin del siglo. No podemos estar ciegos a la profecía que corresponde para el fin del siglo. No podemos estar ciegos a todo lo que ha sido dicho en la palabra profética por Dios a través de sus profetas para el fin del siglo. No podemos estar ciegos a las cosas que Jesús de Nazaret dijo, profetizó para el fin del siglo. Tenemos que estar con nuestros ojos espirituales bien abiertos para ver la profecía en cumplimiento en este tiempo final. Ver la profecía que corresponde para este tiempo siendo cumplida conforme a la promesa divina. Y esa es la bienaventuranza más grande que una persona puede tener. Porque la persona entonces puede comprender lo que debe hacer en este tiempo final. Antes que venga el juicio divino
y el fuego que quemará la cizaña. ¿Puede la persona comprender la posición que debe ocupar delante de Dios? ¿Puede entender la persona el programa de Dios para nuestro tiempo y meterse en ese programa donde hay seguridad y paz, felicidad y hay futuro? Ningún otro programa tiene futuro. No importa lo bonito que pueda ser visto, ningún programa humano, ningún programa terrenal tiene futuro, porque el fuego quemará la cizaña y quemará todos los programas terrenales. Pero hay un futuro y está en el programa divino, está en la profecía en cumplimiento, en donde tenemos las promesas de las grandes bendiciones de Dios siendo habladas para nosotros. Tenemos la palabra de bendición de la resurrección de los muertos en Cristo y de la transformación de nuestros cuerpos para tener un cuerpo eterno y vivir por toda la eternidad y permanecer jóvenes por toda la eternidad con una apariencia de 18 a 21 años. Estas son promesas para nosotros en el único programa que tiene futuro para nosotros. Y cuando nosotros entramos a ese programa divino, nuestro futuro está en ese programa. Y ese programa, a medida que va cumpliéndose, va realizando las promesas que Dios ha hecho para nosotros. Y se van convirtiendo en una realidad cada una de las promesas divinas. Por lo tanto, lo más importante para nosotros es la profecía en cumplimiento, porque ahí están las bendiciones para todos nosotros. Ahí está la palabra divina siendo dada a conocer y señalándonos el presente nuestro y también el futuro nuestro, y también señalando el pasado de la raza humana. Así es que en la profecía en cumplimiento está lo que nosotros necesitamos en este tiempo final. Por esa causa, dijo el Señor Jesucristo en San Lucas capítulo 21 y verso 36, orad que seáis tenidos por dignos de escapar, seáis tenidos por dignos de escapar de las cosas, de estas cosas que vendrán, escapar de los juicios divinos que van a venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Vean ustedes, la bienaventuranza grande en el fin del siglo es estar en pie delante del Hijo del Hombre, viendo la profecía en cumplimiento. Toda profecía correspondiente al fin del siglo será cumplida. Toda bendición prometida para el fin del siglo será cumplida a los hijos de Dios. Por esa causa, en este tiempo final, los escogidos están siendo llamados con el mensaje de la gran voz de trompeta y están siendo juntados para luego ser transformados conforme a la promesa divina.
estamos viendo esta profecía. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Esta es una profecía en cumplimiento, como muchas otras profecías que están en pleno cumplimiento. Profecías correspondientes al fin del siglo. Al ver estas profecías en cumplimiento, nos damos cuenta que estamos viviendo en el fin del siglo, que dijo Jesús que estas profecías se cumplirían. Y nosotros estamos aquí también en el cumplimiento de las profecías que corresponden para el fin del siglo. En las profecías que corresponden para el fin del siglo se ha hablado acerca de ustedes y de mí también. Cuando Él dijo, y juntará a sus escogidos, está hablando de ustedes y de mí también. Cuando dice, y enviará a sus ángeles, está hablando del ministerio de Moisés y Elías en el ángel del Señor Jesucristo. Y cuando dice con gran voz de trompeta, está hablando del mensaje del evangelio del reino, el mensaje de una nueva dispensación. Así es que la profecía del fin del siglo habla de ustedes, habla de mí, habla de lo que Dios hará con ustedes, de lo que Dios hará conmigo y de lo que Dios hará con toda la humanidad. Con nosotros lo que hará será derramar sus bendiciones prometidas para nosotros. Con la cizaña, los hijos del malo, lo que hará será echarlos en el fuego, en el horno de fuego, que es la gran tribulación, donde serán quemados. Eso es también profecía para el fin del siglo. Todo depende en dónde esté la persona. Si está como parte de los escogidos, pues son bendiciones las que vienen para él. Si está en la cizaña como parte de la cizaña, será el fuego que vendrá sobre él. Así es que en el fin del siglo tenemos que ser realistas, porque en el fin del siglo se tiene que cumplir la palabra profética hablada para el fin del siglo. Y los escogidos verán la palabra en cumplimiento, verán la profecía en cumplimiento, la profecía del fin del siglo. Así es que para la raza humana, lo que Dios tiene en el fin del siglo es el cumplimiento de la profecía. Lo que Él tiene es la profecía en cumplimiento para el fin del siglo. Y para el próximo siglo, Él tiene la profecía que corresponde para el próximo siglo para ser cumplida. ¿Qué Dios nos tiene para el fin del siglo en el cual vivimos? La profecía en cumplimiento. Va gradualmente cumpliéndose toda profecía que corresponde al fin del siglo. ¿Y qué Dios tiene para el próximo milenio y para el próximo siglo? Para nosotros, la profecía para ser cumplida en el próximo siglo, en donde están señaladas grandes bendiciones para los hijos de Dios. Y en algún momento del próximo siglo comenzará el glorioso reino milenial.
Ahora, no sabemos cuándo comenzará el reino milenial. No sabemos tampoco cuándo los muertos en Cristo serán resucitados y cuándo nosotros, los que vivimos, seremos transformados. Pero sabemos que será muy pronto. Tampoco sabemos en qué año la cizaña será quemada. Pero una cosa sí sabemos, que será quemada. Y de nosotros una cosa sí sabemos, que seremos transformados conforme a la profecía. Y cuando eso ocurra, ¿qué será eso? ¿Qué estará Dios haciendo? Él estará haciendo algo. Estará cumpliendo la profecía. Vean ustedes que toda la obra que Dios hace es cumplir la profecía, la palabra profética, porque no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Y cuando ellos lo dan a conocer al público y luego lo escriben también y el pueblo lo tiene, eso es la profecía divina, la palabra profética que se tiene que cumplir. Así es que no esperamos otra cosa de parte de Dios, sino la profecía siendo cumplida. Y eso es lo que tenemos en el fin del siglo. Y a medida que van pasando los días, más palabra profética se va cumpliendo. Así es que Dios les bendiga, Dios les guarde a todos y adelante recibiendo, viendo y entendiendo la palabra profética en el fin del tiempo, que es la profecía en cumplimiento. Dios le bendiga, Dios le guarde, y con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para concluir nuestra parte en esta noche. Dios le bendiga y les guarde a todos.